de 1700. Está con nosotros ya José Luis Ortiz, ingeniero, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años, y a través de los tiempos también he tenido la oportunidad de ser testigo de la presentación de sus innumerables investigaciones sobre ciertos personajes que marcaron la historia de nuestro país. Las luces y las sombras, como él le dice, de estos hombres que a través de la historia a muchos les han hecho justicia y a otros no tanto. Son, sí, libros de historia, pero que cuentan a veces lo que la historia oculta. Y son, por supuesto, trabajos de investigación que hablan y denotan, entre otras cosas, sobre aquellos escritos sobre estos personajes que los historiadores comunes, famosos o experimentados no quisieron tocar porque o no son tan comerciales o desvirtuarían lo que en las escuelas incluso se enseña. Hoy tengo para usted el libro de Zapata de carne y hueso, el sueño de un héroe. José Luis, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes. No, Ramiro, un placer darle luz a los desvalidos, venir a tu programa. Un saludo afectuoso a tu amable y culto auditorio. ¿Quién era Zapata? Esto que muestras en estas páginas, ¿quién es este personaje que advierte en la historia? Sí, alguien de muchas luces, pero también de muchas sombras. Fíjate que dice el sueño de un héroe. Para mí Zapata es uno de los mexicanos más puros. Zapata soñó con un campo tranquilo, productivo, con un México en paz, que hubiera la justicia que fuera pareja para todo el mundo. Ese fue el sueño inconcluso de Emiliano Zapata. Es muy importante mencionar una cosa. Yo estaba en la otra televisora y me preguntaban que si Zapata y Pancho Villa es lo mismo. Son dos cosas abismales, tan distintas. A Zapata le faltaron generales, pero le sobraron ideales. Y al compa Villa le sobraron generales, pero le faltaron ideales. Entonces Zapata fue un personaje que no le tocó ninguna época de tranquilidad ni de triunfo. Él desde que nace en una tierra disputada, una tierra llena de angustias. Él vive y muere prácticamente con la angustia permanente. Ese es el Zapata de hoy, ese es el Zapata de carne y hueso que narramos en este libro. Lo más interesante es que narramos lo que no se había narrado antes de este libro. Hablamos desde que él nace, estamos celebrando el 145 aniversario de su nacimiento, hasta que Zapata muere, pero lo centramos del Zapata de su nacimiento hasta 1910. La gente sabe de Zapata de 1911 hasta la muerte de Emiliano Zapata. Aquí tratamos prácticamente, aquí vas a encontrar una cosa muy importante. Aquí viene una carta que Emiliano Zapata le manda al primer ministro o al presidente de Alemania, que muy poca gente sabe. Entonces yo anduve buscando en papeles desbastillados y húmedos lo que no se conocía de este gran Emiliano Zapata. Hay una carta, efectivamente, el 11 de enero de 1915. Es correcto. Hay fotografías, muchas de ellas inéditas. ¿De dónde sale tanto material, José Luis? Mucho de esto, del que no se había hablado, de Zapata. ¿Y por qué crees que se haya ocultado tanto de este hombre al que tú consideras valiente y un héroe, al que justamente la historia no le ha dado todo el crédito? Ya tenemos que entendernos y remontarnos al Porfiriato. Estamos hablando de 1900, por decir algo, 1880. Y en ese entonces Zapata, con la ley en la mano, quiso resolver un asunto viejo que tenía de los títulos virreinales de 1645 del pueblo de San Miguel de Anenecuilco. A él lo nombran como... Acuérdate que en ese entonces se gobernaba a través del Consejo de Ancianos. Él, sin ser anciano, lo nombran calpulli y le dan esos títulos. Pero fíjate lo curioso de esos títulos. Si a Maximiliano, digo, qué bueno que lo mataron, pero si a Maximiliano no lo hubiesen matado, Zapata no hubiera surgido, porque él le había entregado los títulos. Maximiliano saca una ley y reconoce los títulos virreinales y él quería entregarlos a todo aquel indígena que lo tuviese, que hubiera sido despojado. Sin embargo, sin ofender a don Benito Juárez nunca los quiso recibir, ni siquiera saber de ellos. Don Porfirio revisa en 3 ocasiones a don José Zapata, primero su abuelo,
luego otro tío de él, y posteriormente a Zapata lo recibe en 2 ocasiones. Siempre los engaña, como era don Porfirio, ¿verdad? Con todo el respeto que nos hace el compa Porfirio. Él les decía, conmigo estoy hasta el final y hasta la muerte, pero prácticamente nunca hizo nada. Él trató por cerca de 10 años de que sus títulos regresaran a ellos por la forma pacífica. Contrata a 2 abogados, uno de ellos les gana un juicio a la Suprema Corte, y la Suprema Corte tuvo miedo de ejecutarlo para que esos títulos regresaran a la comunidad de Anenecuilco. Y Anenecuilco era un valle fértil. Lo curioso es que en Anenecuilco había un arroyo con agua abundante, y las mejores tierras estaban en la hacienda del hospital. Correcto. La hacienda del hospital, dicen las voces del viento de la historia, que llegó a tener 1.600 hectáreas sembradas de caña, con riego, y con el ingenio más moderno de América Latina, con maquinaria traída de Brasil. Y la hacienda del hospital les anda robando lotes de 1000 metros a los indígenas de Anenecuilco, al grado que un día don Nicolás Zapata, el padre de Emiliano Zapata, le amanece en su casa con una cerca. Él no podía salir ya al tecorral o al parte de la parcela a ir a ver a sus animales. Ahí es donde Zapata prácticamente, es donde empieza a surgir Zapata con las armas en la mano. ¿Y con la frase de la tierra es de quien la trabaja? La frase de la tierra es quien la trabaja, esa ya los hermanos de Magón ya la habían escrito en Regeneración y en el Aguizot, pero él con esa tierra, con ese lema de la tierra, es como prácticamente surge Emiliano Zapata. ¿Este libro dónde se puede conseguir y qué es lo que buscas con él? ¿Hacerle justicia a la historia no contada de Emiliano Zapata? Mira, lo curioso es que ahorita cuando tú no eres famoso, tus libros nadie los toma en cuenta. Pero yo quiero que las nuevas generaciones conozcan, sepan quién fue, por qué surge y cómo surge el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Ese es el fin de... Este libro me costó a mí imprimirlo 400 pesos de mi bolsa, mis hijos sin zapatos y yo echándole agua al mar. Entonces yo este libro lo estoy vendiendo a 400 pesos, lo mismo que me costó solamente la impresión, pero yo me llevé cerca de 4 años. Es un libro bien sustentado. Le mando un saludo al padre Tomás de Híjar, se lo entregué, este libro le gustó muchísimo. Cronista, por cierto. Cronista del arzobispado, le gustó mucho y me lo elogió mucho el libro. Le mando un saludo al padre, es un libro bien sustentado que vale la pena que lo lean. Si usted desea tener más información acerca de este libro, comuníquese con nosotros al 33 18 52 49 00 y le entregaremos, por supuesto, la información para que contacte al ingeniero José Luis Ortiz y que conozca de este libro, de Zapata de carne y hueso, el sueño de un héroe. Me quedan 2 minutos y hay mucho que platicar porque finalmente hay muchos personajes que se entrelazan con Emiliano Zapata. ¿Cómo era el carácter de este hombre al que vemos en varias fotografías y lo vemos siempre en una pose de enojón, con carácter y por supuesto con alguien que en el liderazgo de aquel entonces pues tenía que ser duro? Mira, su biógrafo lo señala como el pelo, como el ala de cuervo, su color de esa cara como el color del cacao tostado. Su carácter lo adquiere de su madre y de su padre y de las amarguras que vivió en la tierra de Anenecuilco. Ese es prácticamente pero si te fijas, era un hombre demasiado desconfiado. Fíjate la mirada de Zapata profunda que tiene, pero dicen que Emiliano Zapata no podía tener la vista fija en ningún lado. Él tenía una desconfianza terrible que lo fuesen a matar o a X, y siempre tenía la mirada buscando todos los recovecos de la historia. Ese es Emiliano Zapata. Pero la grandeza de Emiliano Zapata es que nunca renegó de su origen, siempre quiso a su tierra, defendió la tierra, luchó, buscó y murió defendiendo la tierra. ¿Qué otros libros tienes? Tengo 13 libros, Ramiro. Tengo uno muy importante que se llama Jalisco y sus gobernantes a través del tiempo. Ese libro lo presentamos en el Congreso hace poquito, pero me da mucha satisfacción porque a través de la Benemérita de Estadística me contactaron 3 gentes para hacer su tesis de doctorado en historia. Y ese tipo de cosas te dan satisfacciones. Claro. Y hay otro muy bueno que le recomiendo que es sobre Porfirio Díaz, la historia que nadie cuenta. José Luis, te agradezco muchísimo. El otro que tú me comentaste, ¿te acuerdas? El otro Porfirio Díaz. El otro Porfirio Díaz. Te sigo agradeciendo infinitamente. Yo soy el agradecido. Pero sobre todo que les des voz a los desvalidos. Un abrazo y un saludo a tu amable culto auditorio. Gracias. Pausa y regresamos. Comuníquese si usted quiere saber de este y otros libros de José Luis Ortiz.